Muy buenas a todos, bienvenidos a una interesante partida en la que se está disputando la American Cup. Trajimos ya el año pasado y el anterior, yo creo ya bastantes partidas. Dejo en la descripción del vídeo enlaces al torneo anterior, iremos trayendo alguna más ya que el elenco de jugadores pues es tremendo para esta edición. Y también en la descripción del vídeo tenéis un poco de información cómo funciona el evento. Rápidamente comentar que son 8 los jugadores que estáis viendo a la izquierda. Y bueno, pues los enfrentamientos a medida que van ganando, como Nakamura ganó a Sebian, pues pasa a Nakamura, pero no obstante Sebian tiene una segunda oportunidad en una repesca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Además es un mix, y aunque Nakamura decía que quizás, bueno, pues no iba a jugar tanto torneo o partidas a ritmo clásico, bueno, pues este tiene un poquito de mezcla, ¿no? De momento ya tenemos en el tablero, ahí están los tiempos, con piezas blancas a Linier Domínguez, que está arriba de la pantalla, a Hikaru Nakamura con piezas negras y una partida muy interesante. E4 C5, defensa siciliana, a la que continúa la partida con caballo F3 y caballo C6, variante de momento antigua. Tras estas jugadas de 4 ocupando el centro, primeros cambios, C por D, caballo por D4 y E5 expulsando al caballo que viene a esta posición avanzada, quizás amenazando una jugada como caballo D6. A un movimiento como A6 que no corre la partida, pues tienes este movimiento y aunque bueno, pues se cambia material, las piezas negras ya han entregado la pareja de alfiles y aunque parece, bueno, pues de momento todo continúa igualado, bueno, pues quizás no es muy recomendable sobre todo a estos niveles, ¿no? Las blancas quizás con cierto control. Bueno, tras este movimiento, quizás la mejor manera de defender esta posición y este doble control que tienen las blancas sobre esta casilla de 6 es precisamente jugar D7, D6, defendiendo así en dos ocasiones, pues dicho peor. Estamos en la variante Lowenthal-Kalashnikov, tras estas jugadas caballo 1, C3 y ahora sí A6 expulsando al caballo que se retira a 3. Lo más jugado en esta posición es B5 para B4, pues atacando a las dos piezas. Uno de los caballos suele venir a D5 y quizás tras un C3, caballo C2, trayendo nuevamente a la partida este caballo que ha quedado un poquito esquinado, pero de momento, bueno, pues lo que hace Nakamura es jugar alfil E6, cierto control sobre la casilla de D5 y caballo C4, trayendo de esta manera, bueno, pues sin perder tiempo este caballo nuevamente a una posición más interesante, ¿no? Tras estas jugadas, bueno, pues jugadas como alfil E7, B5 nuevamente, pues es lo más jugado, se juega torre B8, hay apenas unas partidas en las bases de datos de chess.com en las que estaban pues Daniel Dubov, está también el niño Antón, entre otros, y bueno, pues de momento lo que hace quizás es jugar un B5 ante un posible A4 controlando la casilla de B5, entre otras cosas, ¿no? Tras estas jugadas se juega caballo D5, alfil por D5 y peón por capturar aquí de dama, aunque es verdad que se desarrolla la dama a una posición pues interesante, las piezas negras pueden responder con caballo D4, dando un doble en C2 si no se evita, y aunque existe por ejemplo caballo E3 defendiendo la casilla, caballo F6 parece que ya, bueno, pues tienen ventaja las piezas negras, ¿no? De hecho están ganando este peón una vez se retire la dama que está atacada. Por lo tanto, lo mejor es capturar con el peón, se ataca al caballo, este se retira a E7 y tras G3 buscando el fianchetto, ahora sí B5 atacando al caballo y este viene a E3, bueno, pues defendiendo casillas como la de F5 y la de E5. Tras estos movimientos también las piezas negras buscan el fianchetto, aunque es verdad que llevar el alfil a esta posición pues de momento golpea contra su propio peón y vamos a ver, perdón, alfil H6 fianchetando de esta manera y las blancas también, bueno, pues atacan esta minoría de peones en el flanco de dama, ¿no? Jugando a 4. Caballo F6, parece que alfil H6 directo pues también era interesante y una jugada con alfil G2 F5, ¿no? Bueno, es verdad que la defensa o la estructura en caso de enroque en corto pues queda un poquito expuesta, pero es verdad que tendrían las piezas negras un centro flanco de rey bastante interesante de peones. Se opta primero por este movimiento, doble ataque de momento defendido este peón de D5 y tras estas jugadas cambios en el flanco de dama, alfil G2 y alfil H6 ahora sí como comentábamos, ¿no? Ambos ponen en seguridad a su rey, tanto Linier como Nakamura,
y tras estas jugadas, bueno, pues dama D3, se desarrolla la dama con cierta presión sobre este peón de B5 y caballo D7, bueno, pues no ya con la idea de jugar F5, veremos a ver si se juega un poquito más adelante, sino también llevar este caballo a C5 y atacar a la dama y, bueno, pues conseguir algo de espacio en el flanco de dama. Alfil D2 conecta las torres, caballo C5 primero y dama E2, ahora sí, manteniendo cierta presión sobre este peón que comentábamos de B5 y dama C7 haciendo lo propio Nakamura y conectando las torres. B4, una jugada muy interesante por parte de Liniers, la que no solo ataca este caballo adelantado, sino que frena el avance del peón de B5 y además, estando aislado y quizás atacable, amenaza quizás jugar este movimiento con doble ataque sobre el peón de B5, aunque vamos a ver que es difícil también capturarlo. De momento hay que hacer algo con el caballo. A una jugada quizás como caballo A4, el caballo queda esquinado y existe C4. Bueno, pues de momento el peón de B5 estaría clavado y un movimiento como caballo B6 ya teniendo que retirarse, pues existe incluso C5, D por C5, peón por... Y aunque este peón, bueno, parece que va a caer, las piezas blancas estarían algo mejor, ¿no? Bueno, todo esto no ocurre, se retira el caballo finalmente a D7, tocando el punto de C2, de momento defendido por parte del caballo, y torre A5 como adelantábamos. El tema es que, bueno, pues es difícil llegar a defender este peón una segunda vez, quizás con algún movimiento de dama, pero aquí Nakamura, realizando una partida extraordinaria y además, como vemos ya, que no lo he comentado, los tiempos pues van a jugar muy en contra de Liniers. Tienen para toda la partida 1 hora y 30 minutos con 30 segundos de incremento y bueno, pues ya casi sin tiempo captura en esta posición Nakamura, ¿no? Alfil por E3. Si peón por, pues este peón de C2 quedaría atacado. Es verdad que luego hay doble ataque por parte de las blancas sobre el punto de B5 y a una jugada o evitando alfil por E3 y por ver una línea que se pueda asemejar un poquito, ya que se juega más adelante caballo F5, el tema es que no funciona por un tema táctico esta posición para las negras, ¿no? Caballo por F5, se ataca al alfil por D2 y ahora existe este movimiento de momento salvando el caballo, retirándose a E7 y bueno, parece que la próxima jugada va a caer esta pieza y las piezas blancas, bueno, pues estarían ya mejor. Por lo tanto, primero se elimina esta posibilidad, alfil por E3, quedando defendido el peón de C2 y ahora sí caballo F5 atacando a la pareja de alfiles, aunque primero lo que hace Liniers es jugar torre A7. Es verdad que aquí comentábamos esta captura, pero a cambio tras caballo por E3 y varios cambios, F por E3 interesante ya que apoya a este peón que lleva ya un tiempo ahí, bueno, pues de alguna manera casi aislado en la posición, pues podría ser interesante. La dama además tiene que mantener la defensa sobre la torre, pues existen estos cambios y bueno, pues aunque no se puede capturar directamente en C2 ya que está cayendo el caballo, parece que dama 7 es muy interesante, bueno, pues atacando a este peón que de momento está clavado, hay que defenderlo y bueno, pues a ver qué pasaría, ¿no? En esta posición. Bueno, pues todo esto no ocurre, se juega torre A7, esto era posible, como decíamos, torre 7 atacando la dama, torre B7, se cambia algo de material y tras alfil D2, la partida, quitándose del ataque del caballo, la partida continúa con torre A8 y ahora vamos a ver cómo Nakamura empieza, bueno, pues a activar sus piezas. De momento control sobre la columna A, dama D3 anticipándose ante una subida de la torre que viene a la segunda para atacar el peón de C2 y tras torre D1 pues se juega caballo F6. La pieza está sin defender, alfil G5 atacándola, rey G7 defendiéndola y alfil H3 siendo un gran movimiento ahora por parte de Liniers, ya que bueno, pues hay doble ataque a esta pieza y de alguna manera pues fuerza a retirarla y llevarla a esta posición que parece que puede ser más peligrosa. De hecho se está atacando dos veces el punto de C2, se juega C3 y ahora que jugar Nakamura continúa con el mejor movimiento que es caballo C2, llevando el caballo, la verdad que a una posición pues que parece que no hace nada, veremos un poquito más adelante. Este jaque es posible, pero simplemente tras rey F1, bueno, parece que dama 7 mirando el punto de F2 junto con la torre, una vez se retira el caballo, podría ser interesante, y a diferencia de dama B6, alfil E3 sería muy fuerte para las piezas blancas, ¿no? La idea o la diferencia del que la dama esté en A7 o en B6 es que si está en A7 puede venir a 4 y bueno, pues estar de alguna manera también más activa.
y tras jugar dama c7, alfil d2, y bueno, a ver qué se hace con esta pieza. Por el contrario, si se juega dama a7, la línea podría continuar con torre d2 y bueno, parece que puede haber cambio de material y seguiría la igualdad. Bueno, pues de momento se había retirado el caballo, el peón, atacando además a su vez al caballo. Caballo e2, no, es la línea que hemos visto y no se juega. Trae Nakamura tremendo el caballo a esta posición, siendo el mejor movimiento. Y tras estas jugadas, bueno, y casi sin tiempo en el reloj, juega dama f3 linear, quizás más interesante alfil f1, metiendo presión a este peón de b5, opta por este movimiento, quizás con alguna idea de, bueno, pues activar la dama, y además sobre el flanco de rey se ataca dos veces a esta pieza. Y el tema es que, bueno, pues Nakamura lo que hace es jugar caballo g8, siendo un gran movimiento en este tipo de posiciones en el que no solo defiende f6 sino h6 de una manera magnífica, sobre todo contra un alfil de casillas negras y una dama, por ejemplo, en esta posición, ¿no? Ahora sí, alfil f1, aunque es menos efectivo. Torre a3, clavando y atacando con cierta presión sobre el peón de c3, y tras alfil c1 atacando a la torre, prácticamente la torre se queda sin movimientos, pero como decíamos y casi sin tiempo en el reloj, menos de un minuto lineal y jugando en algún momento casi hasta con menos de 10 segundos, lo que hace es jugar dama e4, bueno, permitiendo la captura de c3. Es verdad que la amenaza por parte de las negras tras traer Nakamura la torre en esta posición, y si juegan las blancas este movimiento, es jugar caballo por b4. El peón no puede capturar ya que estaría cayendo la dama, pero el tema es que, como vemos, sigue la igualdad si las piezas blancas juegan algo como dama d2, se ataca al caballo, caballo a6 y dama c2, prácticamente atrapando la torre que bueno, pues no tiene muchos movimientos donde ir. Caballo c5 sería la salvadora y bueno, pues seguiría la igualdad. Bueno, pues esto no se juega, dama e4 dando este peón Linier Domínguez, aprovecha Nakamura para capturarlo y la partida continúa con alfil b2, presión sobre la torre, se mantiene la presión sobre esta pieza y bueno, pues Naka juega esta intermedia que es caballo f6, viene con ataque sobre la dama y dama h4 nuevamente, quizás siendo un poquito, bueno, pues errónea, ¿no? Gracias a la máquina, lógicamente. Tiene muchísima intención este movimiento, como vamos a ver a continuación. No obstante, dama e2 sería casi que lo suyo. Bueno, pues la torre sería atacada y también el caballo cambia de dirección linear, y el tema es que, bueno, pues tras estas jugadas la idea es entrar y tras jugar alfil c1, bueno, pues entrar con las fuerzas en h6 dando un jaque, ganando pieza y ahora lo vemos un poquito más adelante, ¿no? De momento torre b3 viene con ataque sobre el alfil c1 y caballo g8 nuevamente defendiendo estos dos puntos de h6 y f6. Hay que recordar, si las piezas negras capturan, por ejemplo, con la torre atacando a la dama, es perdedor, salta la barrita automáticamente, ya que existe alfil h6, viene con jaque, el rey no puede defender más a su caballo, se tiene que retirar h8, g8, y tras esta captura inevitable el mate en g7. Lo tenía todo bien calculado y defendido, solamente defendiendo con un caballo Nakamura, caballo g8, os quería enseñar, perdonad, también esta línea que no funciona del todo, siendo h5, ya que la dama ahora no tiene acceso a h6 y tras alfil h6 jaque. Bueno, pues hay este cambio de material, pero ahora las blancas, como vemos, tienen cierta ventaja, ya que atacan un poco todo, ¿no? Además, no se puede defender, el alfil también controla esta casilla de b5 y parece que las piezas blancas, bueno, pues empiezan a estar un poquito mejor. Por ejemplo, una jugada como dama c7, tienes un jaque en h8, rey g5 y tras h4, bueno, pues el rey empieza a estar en una posición prácticamente de abandono. Bueno, pues eso era por ver otra opción que tampoco funcionaba, que es h5, juega nuevamente caballo g8, todo bien defendido y pasa nuevamente a activarse tras dama d8, se ataca en d7, en d6, dama e7 defendiendo y buscando el cambio de damas y se evita con dama 5, quizás, bueno, pues alfil g5 con algún tipo de cambio también por parte de las piezas negras era mejor. El tema es que tras este movimiento, de momento el caballo se trae a esta posición, a d4 se centraliza y tras alfil e3 con ataque sobre el mismo, caballo f3 jaque, rey g2 y dama f6, ¿no? La idea de este movimiento, perdón, que había venido la dama, bueno, pues a evitar males mayores defendiendo en d6, ¿no?
De momento defiende el caballo, se activa de alguna manera sobre el flanco de rey y alfil E2 es lo que se responde. El tema es que capturando este peón por parte de las blancas, bueno, pues sería perdedor. Como vemos, la barrita salta, caballo de 4, se ataca a la dama y en caso de capturar con la torre, peón por, con ataque sobre el alfil, las negras están entrando sobre F3 y parece pues muy potente, y en caso de capturar directamente con el alfil, bueno, pues tienes este jaque ganando material y teniendo muchísima presión sobre la primera. Y nuevamente el rey negro muy seguro. Se juega alfil E2, doble ataque sobre el caballo, pero simplemente tras E4 se vuelve a defender y ahora sí que Leinier, nuevamente comentar lo del tiempo, pues decide capturar con este peón, ¿no? Obtiene un peón pasado, la partida continúa con dama b2, ha visto ya temas Nakamura y bueno, pues es tremendo, ¿no? Tras estas jugadas la partida continúa con dama 6, bueno, pues no hay mucho más que hacer, parece ser. El tema es que a un movimiento como alfil por f3, que es verdad que bueno, pues cambia un poquito de material, las piezas negras tienen esta jugada que es torre por e3, aprovechando pues la clavada, se opta por jugar dama a 6, manteniendo en todo momento, por cierto, la defensa del alfil, que no he comentado que la dama negra está atacando, y caballo f6, incorporando este caballo defensor a una posición de ataque. Si el caballo llega a g4, bueno, pues está entrando con todo, incluso con la torre se podría capturar, jaque y bueno, pues hay bastantes amenazas en la posición. Se opta por jugar h3, alfil por f3, pues nuevamente la idea por parte de las negras es capturar capturar en la casilla de e3. h3 evita que el caballo entre en g4, pero h5 con la idea de jugar h4 y abrir finalmente esta posición por parte de las negras, ¿no? Tras estos movimientos se juega rey f1, dama e5, incorporando la dama al ataque, y tras jugar rey g2, ahora sí viene este brillante movimiento que es un sacrificio de calidad y, como la máquina indicaba, torre por e3. Brillante entrega de calidad, se ha perdido una pieza, lo mejor o lo único casi que queda es capturar, y el tema es que tras h4 nuevamente siendo muy potente, bueno, tras tanto la captura que como pasa en la partida o g4, bueno, pues da lo mismo, ya que el verdadero motivo de jugar h4 es abrir la diagonal para jugar dama h2 jaque, y en esta posición finalmente, bueno, pues Leinier Domínguez decide abandonar, ¿no? Única sería rey f1 y dama g1 mate. Me ha gustado mucho la partida, ya que, bueno, pues tremendo Hikaru Nakamura, que no es que deje de sorprender, pero bueno, pues decía que iba a dejar de jugar clásicos presenciales, y es que cada vez que hace lo borda, ¿no? Está a un nivel excepcional. También Leinier Domínguez creo que ha sido una partida completa, con imprecisiones al final y movimientos de la dama, pero es verdad que estaba jugando por debajo de un minuto y teniendo enfrente además a Nakamura, pues quizás se complica todo un poquito más. Y por mi parte nada más, hablamos para otros vídeos. Un saludo, chao.